Pues bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Tenemos algunos incorporados en el último minuto y vamos a comenzar esta segunda y última sesión de los webinars dedicados a las novedades que Google ha anunciado en el mes de junio. Lo que vamos a ver hoy es Local Context, tal como lo anticipamos en la última sesión. Y bueno, a nivel las cuestiones previas, la idea es que esto dure otra vez unos 30 minutos. Si se perdiera la conexión, por favor, nos conectamos de nuevo al mismo URL de invitación y si hubiera algún problema intentaremos seguir a través de ese enlace de mail, ¿no? Como siempre, os compartiremos en los próximos días la grabación y una síntesis de la presentación. Siempre las preguntas son bienvenidas y la verdad que enriquecen bastante el debate, así que por favor el chat de Zoom está a vuestra disposición. Y cualquier incidencia, sugerencia, lo que los queráis contar por otro medio, siempre está disponible en nuestro correo de geo@extramc.com. Y por último, si escucháis algún ruido raro, hoy han elegido un buen día para levantar el suelo del edificio, con lo cual hay unos ruidos que cada tanto yo los escucho, pero no sé si vosotros también. Pues nada. Y también nos interesa conocer mucho de vuestra opinión, de si os ha gustado, si no os ha gustado, qué os ha gustado, qué no os ha gustado y qué os puede interesar en el futuro de los temas que pueden estar tanto en el ámbito de Google Maps como en el ámbito de otros productos de Google Cloud o de Raiko, de G Suite, etcétera. Con lo cual, os animamos a contestar una encuesta de satisfacción sobre este webinar, que va a estar en el dominio bit.ly barra webinar Gmaps, y sortearemos un Google Home Mini entre aquellos que participéis. En fin, bueno, la agenda, que hoy una pequeña introducción, que es Local Context. Manuel, que me acompaña hoy, haremos una pequeña demo sobre esta funcionalidad, que está en el horizonte para este producto en Google, y bueno, después dejamos un poco de espacio libre para las preguntas. Entonces, bueno, como os comentamos para aquellos que no estuvisteis en el seminario anterior, el 15 de junio, en algo que para nosotros fue muy interesante, Google realmente retoma el camino de la innovación en Google Maps, realmente poniendo muchísimos recursos, y hace muchísimos anuncios ese día, tantos que al final pasaron desapercibidos la mayoría. Se anunciaron la personalización de mapas, los mapas vectoriales, toda una serie de funcionalidades destinadas a la interfaz y transversales para cualquier tipo de aplicación, que es lo que el día martes pasado hemos presentado, y si alguno de vosotros no lo pudo ver, recordad que si no recibisteis el enlace los podéis pedir. Hoy vamos a ver el segundo anuncio, que es Local Context Beta. Local Context al final es una funcionalidad que pensada más para ciertos verticales, que ya veremos. Y la tercera cosa que se anunció fue la disponibilidad de Gaming Services ya en producción, y como os decíamos antes, fue la funcionalidad que acaparó todo el interés periodístico de ese día. En síntesis, la parte de customización de mapas que vimos el martes pasado apuntaba fundamentalmente a la posibilidad de una mayor personalización con el tema del estilo de los mapas en la nube, centralizados y una forma mucho más sencilla de gestionar múltiples aplicaciones con el mismo mapa, que lo podamos personalizar centralizadamente. Y después lo que tiene que ver con los puntos de interés que queremos mostrar, tanto en su tipología como en la densidad, para poder gestionar el nivel de ruido o el nivel de información que le vamos a dar a un usuario en la interfaz, ¿no? Y en la parte de visualización mejorada, lo que eran los mapas vectoriales, que nos permiten una interfaz, una experiencia más fluida cuando hacemos zoom in, zoom out o cuando nos movemos en la pantalla, y la gestión de colisión de los marcadores. Local Context, que es lo que veremos hoy. Al final la idea es información contextual de una manera plug and play, con lo cual ya lo veremos, y elementos personalizables. No es una aplicación, no es una funcionalidad como customización de mapas que tengamos un recorrido muy, muy amplio en la parte de personalización, sobre todo ahora al principio, pero bueno, sí que nos permite cierto grado. Y por último, lo que comentamos el martes pasado también, los servicios de gaming, el API para poder tener los lugares donde se pueda jugar, y el SDK de mapas para Unity. Entonces, ¿qué es Local Context? Que al final, bueno, es la traducción literal de contexto local, ¿no? El objetivo es fundamentalmente mejorar la experiencia del usuario y ayudar a tomar decisiones a los viajeros, que es uno de los escenarios definidos para la aplicación inmediata de este producto, y después a las personas que están buscando inmuebles para la compra o para el alquiler, o sea, que buscadores de vivienda, ¿no? Estos son los dos verticales que a priori Google ha definido las características de este producto.
Entonces, ¿la experiencia de dónde viene? Todos seguramente os sentiréis identificados porque todos en algún momento cuando hacemos alguna búsqueda de las características que hablamos, o de viajes, o de una vivienda para alquilar, o para aunque sea vacacional o lo que sea, pues siempre al final terminamos yendo a Google Maps para ver qué hay alrededor. Y claro, si el usuario, por más que tenga el API de Maps, la empresa que nos está ofreciendo ese servicio, no lo resuelve, pues nos vamos a Maps. Es una experiencia de usuario muy fragmentada, muy riesgosa también para la empresa porque el usuario puede no volver. Puede a lo mejor, imaginemos que estamos buscando, no sé, un hotel. A lo mejor me pongo a buscar en el mapa de Google y al lado veo que aparece otro hotel y a lo mejor me termino reservando en otro hotel. Ah, mira, este hotel estaba por ahí. Entonces, una de las cosas importantes es gestionar de forma completa la experiencia del cliente y no arriesgarnos a que la discontinuidad que le estamos planteando haga que no convirtamos, ¿no? O sea, no solamente que disminuimos la fricción, sino que también garantizamos que todo el servicio se lo damos nosotros. Claro, ¿Google me podría ayudar a eliminar este gap, esta brecha? Pues sí, claro. Porque ¿cuál es la alternativa que tenemos hoy? Google nos puede ayudar mediante la utilización del API de Places. Sin embargo, el API de Places como tal deberíamos intentar ponderar los resultados, curar la información, agregar resultados adicionales, y eso al final lleva mucho tiempo y muchísimos recursos. No es viable hacerlo de manera de mantenerlo siempre bien, ¿no? Y para eso es muy bueno el servicio de Google. Después, mantener una integración que se basa en APIs siempre necesita recursos de desarrollo y de mantenimiento. Y después, la solución que ofrece hoy Google, pues al final el coste es bastante elevado, sobre todo porque es un coste que está sujeto, entre otras cosas, a la curiosidad del cliente. Yo llego a tener un usuario que quiere investigar mucho y puede llegar a ser una pérdida absoluta, ¿no? Pero bueno, entonces la idea ¿cuál es? Oye, y si pudiéramos ir del mapa actual, que a lo mejor es lo que me da el API de Google, o sea, el API de Maps que me permite mostrar en mi aplicación, fuéramos algo diferente, algo que estuviera más próximo a la propia experiencia del usuario con Google Maps. Y ese es un poco el planteamiento. El planteamiento es poder dar un mapa muy parecido a lo que estaría ofreciendo Google Maps y probablemente en algún sentido hasta un poco mejor directamente en nuestra aplicación para que el usuario no tenga que irse a Google a buscar estos resultados. ¿En qué nos ayudaría? En general, a que los usuarios tomen decisiones más rápidas, realmente disminuir, o sea, todos los que trabajamos con páginas web, que lo que buscamos es convertir, y al final los mapas no dejan de ser un contenido que nos tienen que ayudar a convertir, lo que buscamos es reducir la fricción al máximo. Y entonces, aquí logramos reducir mucho la fricción, los mantenemos en la página web. Eso es algo que nosotros siempre insistimos, aunque todavía hay mucho por hacer, que a veces nos hemos gastado €1, €1,50 en atraer al usuario a nuestra página web mediante SEO, mediante AdWords o mediante lo que sea, Google Ads, perdón, y de repente cuando llegamos al mapa, en algún momento lo echamos y se va a Google Maps. Entonces nunca sabremos si se vuelve. Volver en un ordenador es relativamente sencillo, pero el usuario tiene que tener ganas y ya es un riesgo, pero muchas veces en el móvil el churn es muy alto de los usuarios que a lo mejor pincharon ahí y ya no volvieron. La idea está en también ofrecer una experiencia sencilla y lista para usar para los desarrolladores. Y una cosa que yo creo que va a ser clave, que es la posibilidad o el planteamiento de que esto va a tener un precio por sesión, con lo cual vamos a tener una tarifa plana, va a haber una interacción ilimitada, con lo cual esto va a quitar del medio una de las incertidumbres que tiene hoy la posibilidad de dotar de información contextual, de información enriquecida de un entorno al usuario, porque el precio puede ya ser muy alto. Entonces, si os parece, vamos a comenzar un poquito con unas demos que nos va a mostrar Manuel, donde más o menos vamos a poder ver cuál es la filosofía y cuál es el funcionamiento de esta nueva funcionalidad. Manuel, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Yo soy Manuel Álvarez, soy el director técnico de Extramile. Voy a presentaros pantalla. Un segundo. Vale, para presentaros un poco cómo funciona Local Context, hemos preparado una demo. Al contrario de cómo veíamos el otro día, que muchas de las nuevas funcionalidades de personalización se manejaban desde la consola de Google Cloud, en este caso esto básicamente es todo a nivel de código. En principio se cargaría utilizando la librería de JavaScript
de Google Maps, con la única diferencia que en lugar de cargar un mapa normal, cargaríamos un mapa de local context, o lo que llama una vista de local context. Local context lo que nos permite es ubicar un lugar en un mapa para poder ver las cosas que hay en esa zona. Es importante que nos demos cuenta que los puntos que me va a dar como lugares de interés se circunscriben al área que tenemos, al área que tenemos visible. En este caso, si el área visible fuera más amplia, se incluirían puntos de un poco más lejos. Pero este área siempre la podemos modificar y no tiene por qué ser necesariamente el área visible, sino que lo podemos poner como un área distinta. Luego veremos diferentes opciones de personalización, pero bueno, básicamente es eso. Lo que sí que siempre da es, como decíamos antes, referencia a la cercanía, es las distancias, por ejemplo, siempre caminando. Cuando pinchemos tanto en uno de los marcadores como si volvemos al listado, como desde aquí en el listado nos aparecerá una ventana con información. Esta información la saca de Google, es pues la distancia caminando, el nombre del lugar, la valoración y una serie de comentarios que nos pueden servir nos pueden ser de interés. En este caso hemos elegido 18, me parece que son así, 18 lugares de interés, pero solo también lo podemos modificar. No obstante, si por ejemplo elegimos cualquier otro lugar que no tenga tantos lugares de interés alrededor, pues nos va a ajustar la búsqueda a lo que realmente haya. En los casos como el anterior, por ejemplo, que había suficientes puntos de interés, la decisión de cuáles poner o cuáles no la va a hacer en función de dos cosas. Si le pasamos una lista normal, una lista simplemente con los nombres de las categorías que queremos, lo que va a hacer es poner en función de la valoración esa que tiene Google. Si nosotros le decimos qué pesos queremos, pues hará un poco más hincapié en esos que le damos ese peso extra, ¿vale? Pues por ejemplo, si quisiéramos que nos muestre más hospitales o más colegios para buscar una casa en esta zona, pues podríamos decirle que me muestre más de eso y menos, por ejemplo, restaurantes o cafeterías. Luego veremos cómo se hace. Simplemente indicar aquí que el marcador que hemos añadido podríamos no añadirlo o incluso podríamos añadir un marcador personalizado, como luego veremos. En cuanto a la personalización, hay varias funcionalidades que podemos modificar. Lo primero es esta zona de aquí, lo que es el selector de los puntos de interés, en el que podemos modificar varias cosas, desde, por ejemplo, el número de ubicaciones que queremos hasta el lugar donde se va a colocar. En este caso lo podemos poner debajo o a la izquierda o incluso hacerlo desaparecer, que en este caso no, ahora aquí como queda en este lado, pues no tendría mucho sentido. Asimismo, podemos hacer que en vez de salir aquí la ventana con la información del sitio, que este nos salga directamente en un pop-up. La personalización, aparte, pues como comentábamos, llega también vamos a ampliar esto para que se haya un poco, llega también a los tipos de puntos de interés que queremos que nos salgan. En principio tenemos un máximo de 10 de estas categorías, las categorías están disponibles en la documentación de la API y podríamos seleccionar qué tipos de lugares queremos ver y nos haría un filtro para mostrarnos solo esos, en este caso 24. Por último, igual que en los mapas normales, se le pueden poner estilos personalizados. En este caso, como todavía estamos hablando de que esto está en fase beta, todavía no se puede utilizar
un estilo personalizado en la nube, almacenado en la consola de Google Cloud, como hacíamos la semana pasada con los mapas de Google, pero en este caso, bueno, se puede personalizar utilizando el sistema antiguo y me imagino que sea algo que con el tiempo vayan añadiendo. Google ha preparado también un ejemplo de uso, un caso de uso, ¿vale? En este caso sería una agencia ficticia de lo que llaman glamping, que es camping de lujo, camping glam, ¿vale? En el que, bueno, sustituyen, digamos, los hoteles por caravanas de lujo ubicadas cerca de los sitios, digamos, de las atracciones turísticas de una ciudad, por ejemplo. Entonces, si por ejemplo, buscamos Piccadilly Circus, da igual la fecha, veremos que nos muestra algo parecido a lo que teníamos antes con algunas modificaciones. En este caso, por ejemplo, pues vemos que han subido varios puntos de interés, varios puntos propios, varios marcadores, han colocado varios marcadores. Como comentaba antes, puedes poner un marcador, no poner ninguno, poner marcadores personalizados, poner varios. En este caso, por ejemplo, cuando pinchamos en un lugar, no aparece ninguna ruta. Eso también es modificable y le podemos poner un origen para las rutas o no ponerle ninguno. En este caso, están utilizando esto un poco más para ver el ambiente que hay en la zona, qué lugares de interés hay y un poco la distribución también de las caravanas, en este caso, que hay a lo largo de este área de Londres. Si pinchamos en una, pues nos mostrará información sobre ella. Si pinchamos en un punto de interés, nos muestra información en el punto de interés, igual que antes lo veíamos a la izquierda, o bien a la izquierda o bien a la derecha. Esto también se puede mostrar, incluso aunque no tengamos el listado de los puntos de interés en las columnas. Y si seleccionamos, por ejemplo, una ubicación, podemos ver los detalles de esa ubicación en otro local context que sí tendría, por ejemplo, pues selector de los puntos de interés y nos mostraría información un poco más concreta. En este caso, por ejemplo, incluye las rutas y bueno, está filtrado para una serie de categorías, bueno, más orientadas al turismo y a ver las cosas que hay alrededor de esta caravana. Bueno, en cuanto al diseño, la web es, o sea, la herramienta es totalmente responsive. Si reducimos, bueno, vemos que las ubicaciones las localizaciones se van a la parte de abajo. Y esto es, aunque se navega desde el móvil o desde un escritorio, esto en principio se va a ver correctamente, con lo cual, bueno, esa parte la tienen bastante bien resuelta. Y por el lado de la demo nada más, le paso el control de nuevo a Alfonso. Muchas gracias, Manuel. Y voy a aprovechar para presentarme. Soy Alfonso Siri y llevo toda la parte de Google Cloud aquí en Extramile Cloud, ¿no? Que me había olvidado al principio. Pues nada, la demo creo que es bastante interesante y nos muestra los dos casos de uso que de alguna forma fueron previstos en el desarrollo de esta funcionalidad. Entonces, simplemente por repasar. Nos encontramos con una experiencia que es simple, pero que realmente es bastante efectiva para el usuario. Puede encontrar todo lo que necesita. Como señalaba antes Manuel, el enfoque fundamental es local. O sea, es algo que está en el entorno del punto de interés, o sea, del centro de atención, que puede ser una vivienda, o puede ser un hotel, o puede ser lo que querramos, ¿no? Entonces siempre nos va a estar dando recorridos que sean caminando. Entonces no podríamos así hacer una visión de una ciudad donde tengamos un aeropuerto por un lado, un centro de convenciones o lo que sea, porque nos daría siempre recorridos caminando que no tendrían sentido, ¿vale?
Crítico, que el precio por sesión va a permitir controlar los costes. A nosotros nos da un poco la sensación que es una transición similar a la que hizo Google con el autocompletado de direcciones. El autocompletado siempre fue una funcionalidad muy potente, muy interesante, pero que no era muy usada porque tenía un riesgo muy grande que si te tocaban usuarios muy torpes, pues te podía costar muchísimo dinero, ¿no? Entonces, con el cambio de plan al nuevo modelo de plan de Mass Platform, Google lo que hizo fue establecer, o sea, dejar el sistema antiguo de, oye, te voy a cobrar por cada petición y por cada carácter y después por el resultado final, directamente creamos una sesión y ahí Google introdujo la tarifa plana, la tarifa por sesión, con lo cual eso prácticamente pues ha bajado un 70-80% el coste que tenía esa funcionalidad. Entendemos que aquí va a ser algo parecido, porque la única manera de hacer algo con esto sería utilizando Nearby Search o Text Search, que tiene un coste de $40 por millar. Imaginemos que si queremos 4 o 5 peticiones en simultáneo de categorías de establecimientos, pues nos vamos a encontrar 100 puntos de los cuales habrá que escoger y los tendremos que escoger nosotros probablemente, con lo cual habrá que hacer la lógica de negocio y después nos puede llegar a costar $200 por cada 1000 peticiones. O sea, cada usuario que lo pide para un inmueble, 20 céntimos. Sería un poco exagerado, ¿no? Es bastante fácil de implementar, o sea, en el código actual tenemos esta partecita, en el código nuevo simplemente le ponemos que es local context. Había alguien que preguntaba si hace falta solicitar acceso, no, esto ya es un beta, con lo cual está disponible para todos inmediatamente. Bueno, ahora con beta vemos que tiene algunas características, como sabéis, los acuerdos de nivel de servicio, ese tipo de cosas, pero bueno, pero sí que es bastante robusto. Una cosa que creo que es crítica es evitar el abandono de los usuarios. Nos cuesta muchísimo capturar el interés de un usuario, que entre en nuestra página, que empiece a ver contenidos, para que a lo mejor por no darle una experiencia integral, en algún momento se termine yendo. Y lo vamos a hacer con la información que nos da Google. O sea, de alguna manera vamos a delegar esa responsabilidad en Google, que realmente Places es una base de datos muy, muy potente, gestionada por un montón de personas, además del crowdsourcing. Y entonces, bueno, delegar esa confianza porque al final es lo que los usuarios están utilizando actualmente cuando buscan otra cosa. Esta sería la interfaz de Google Maps. Como veis, aquí a la izquierda podemos ver que la interfaz en nuestra aplicación también tendría un cierto valor agregado respecto de la de Google, con lo cual también es bastante interesante, ¿no? Bueno, acá lo que hablamos un poco de fomentar el engagement con los usuarios. Y también, como veíamos en la demo, la doble forma de explorar. O bien podemos explorar pinchando en las fotografías que nos van a llevar directamente al punto y nos van a indicar la distancia o el recorrido que hay que hacer a pie desde el sitio donde nos hemos fijado un eje, o también directamente pinchando en los marcadores. O sea que es la doble entrada, digamos. Y bueno, la posibilidad de ver, una vez que estamos adentro de un establecimiento o de un punto de interés, todas las fotografías vinculadas. Siempre las fotografías que están en la base de datos de Places. O sea, no sería este un ámbito para introducir fotografías propias, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? La verdad que es una aplicación, o sea, no es un API, es algo diferente. De momento la personalización es bastante baja respecto a lo que vimos la semana pasada con respecto a los mapas. Sí que se puede cambiar el tipo de mapa, pero no con el nivel de sofisticación que le hicimos en la sesión anterior. Pero bueno, sí que podemos definir cuáles son las categorías que me interesan, ¿vale? Después, ¿dónde va a estar el panel? Ya vimos que el panel puede estar a la izquierda, a la derecha o abajo, aunque ya vimos que también cuando es responsive se ubica en la parte inferior. Y también podemos gestionar la cantidad de puntos que vamos a mostrar. O sea, de alguna manera, como decíamos al principio, gestionamos el ruido que le vamos a transmitir a nuestro usuario, ¿no? Y bueno, esto sería otra visión con el panel a la derecha. Sí que el estilado de los mapas o el color de los pins o introducir algún tipo de logo o de icono personalizado es la capacidad que tendremos de hacerlo más próximo a nuestra marca. Y digamos, lo que ya está en el roadmap y Google está trabajando, porque como decía Manuel, esto de momento es algo que está solamente disponible para la web, se está trabajando también para que esto pueda ir nativo en Android o en iOS. Y de alguna manera yo creo que esto, lo interesante es que nos da una pista de lo que es el posicionamiento de Google en la parte de Google Maps. Hay muchas veces para determinados usos que nos encantaría poder tener acceso a toda la base de datos de Google, descargarla o copiarla o trabajar sobre ella, y sabes que Google tiene unos términos de uso muy, muy estrictos. Y esto nos da un poco la idea de
¿Qué quiere hacer Google con sus datos? Google con sus datos lo que va a intentar cada vez más es darnos insights, o sea, darnos información agregada, información de valor, que nosotros de alguna manera una parte de la experiencia de usuario la confiemos directamente a Google, y ahí es con un servicio que va a ser sencillo de usar, plug and play como estuvimos viendo, directamente podamos incorporarlo a nuestra aplicación. Y es más o menos lo que os queríamos contar. En principio, hoy hay si bien nos dijimos que va a haber un coste por sesión, el precio hoy en beta de esto es simplemente el coste del mapa. O sea que yo os animaría a que hagáis la prueba durante el tiempo de la beta, que lo incorporéis y que entonces simplemente con el coste del mapa, que sabéis que son $7 cada 1000, con los descuentos adicionales que pueda haber por volúmenes, eso va a ser lo que os va a costar utilizar Local Context. Una vez que esto entre en producción, pues no sabemos realmente cuánto va a costar. Entiendo que va a ser mucho más barato que hacerlo con Places, pero realmente no estamos en condiciones de dar un valor porque es justamente uno de los resultados que Google quiere sacar del beta, ¿no? Con lo cual probablemente si participáis en este beta, os hagamos alguna encuesta o os pidamos vuestra colaboración para, oye, ¿cuál es tu idea? ¿Qué fallos le ves? ¿Qué posibilidades le ves? E inclusive no sé si dentro de la audiencia hay alguien que no pertenezca ni al sector de retail, perdón, ni al sector de viajes, ni al sector de inmobiliario, pues a lo mejor no está previsto, pero puede haber otro ámbito que también se puede beneficiar de esta solución, ¿vale? Y bueno, con esto creo que más o menos hemos cubierto una aplicación relativamente sencilla, pero creo que bastante potente. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que querráis ver. Por aquí no sé si teníamos... Sí, Alfonso, hay algunas preguntas en el chat. A ver. Te leo. Hola, quería saber si el desarrollador que lo implemente necesita algún conocimiento adicional para usar Local Context. Esa es tuya. Sí, esa va para mí. En principio, la librería para cargar el mapa es otra distinta de Google Maps. Hay poquita documentación porque todavía está en beta, pero la que hay es suficiente para por lo menos implementarlo y ponerlo en marcha. La primera herramienta que habéis visto en la que salían las viviendas y un poco eso me llevó aproximadamente una mañana montarlo todo, luego retocar y todo eso siempre lleva un poco más, pero no lleva mucho, o sea que no hace falta unos conocimientos especiales. Sí recordar que hace falta habilitar la API de Maps y la API de Places, pero en principio no es muy complicado ponerlo en marcha. Sí, digamos que si no tenéis un proyecto, lo que habría que hacer es crear un proyecto de la manera que se ha hecho siempre en la consola cloud y a partir de ahí habilitar las APIs que comentaba Manuel, el API de Maps y el API de Places, y ya si tenéis alguna dificultad o queréis que os echemos una mano, pues nada, nos ponéis un correo, nos contactáis por algún medio y os orientamos también en cómo aprovechar esto. Vale. También había otra, ¿se pueden subir puntos propios? Sí, la respuesta es sí. Mira, esta también la respondo yo. En principio, se pueden subir puntos propios todos los que se quieren. Se pueden añadir marcadores personalizados. Un ejemplo, por ejemplo, de uso podría ser si yo quiero ubicar un hotel y mostrar los alrededores, puedo poner, por ejemplo, las paradas de taxi, si yo las quiero incluir. O si llego a un acuerdo con una empresa de transporte, pues indicar dónde están las ubicaciones de sus vehículos o de, por ejemplo, las paradas de taxi o de las paradas de autobús o cualquier otra cosa que yo quiera añadir en el mapa. Los puntos que subamos pueden ser los que queramos. O sea, aparte de las ubicaciones de Google Places, siempre hay la posibilidad de subir información adicional y como hemos visto en la demo que había hecho Google, con su propio panel informativo con información, enlaces o lo que sea. Aquí hay una cosa que preguntaban a alguien de si se ponía a hacer este desarrollo y se acababa el beta, cuánto iba a tener que pagar. A ver, el beta, suponemos, la información oficial que tenemos es que va a tener una duración mínima de 3 meses, con lo cual probablemente es más que suficiente como para poder hacer una evaluación y poder ver cuál es la repercusión que pueda tener en nuestro negocio, ¿no? No sabemos si se va a extender o no, dependerá de varios factores, pero por lo menos de momento contamos con esos 3 meses de horizonte, digamos,
para poder implementarlo simplemente con el coste de un mapa dinámico. No sé si hay alguna pregunta más por ahí dando vueltas. Pues nada, yo creo que con esto, muchísimas gracias por haber participado, y lo que sí, un mensaje que os queremos pasar: acordaos que hoy comienza el Google Cloud Next. Google Cloud Next es el evento anual de Google Cloud para todos clientes, desarrolladores, partners, etcétera. Bueno, este año tenía que ser en abril y ha sido cancelado por el coronavirus, y ahora sí que está siendo relanzado como un evento online sin ningún tipo de coste. Tenéis aquí abajo el enlace, que justo me lo está tapando me está tapando esto, pero bueno, tenéis ahí el enlace, y a las 6 de la tarde va a hablar Thomas Kurian, que es el CEO de Google Cloud. Y después, semana a semana, como veis, hay 9 streams diferentes de información, en los cuales vamos a poder información sobre industria, que arranca esta semana, productividad y colaboración la semana que viene, y después cada semana infraestructura, seguridad, analítica de datos, gestión de datos y de bases de datos, modernización de aplicaciones, inteligencia artificial en cloud y aplicaciones de esa plataforma de aplicaciones de negocio. Todo eso semana a semana podéis ir viéndolo, no tiene ningún coste, os podéis registrar aquí en cloud.withgoogle.com/next/sf, SF San Francisco, se ve que ahí lo han dejado, y bueno, que lo disfrutéis también como nosotros, y que seguro que encontraréis cosas muy interesantes. Y nada, no voy a dejar de recordaros, por favor, completar la encuesta, bit.ly/webinar-gmaps, y nada, estamos a vuestra disposición para lo que queráis, más temas de mapas o lo que sea. Pues muchísimas gracias por haber estado, ¿vale? Gracias. Un saludo.